para ser mi profeta en las naciones yo te escogí. Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía, entró al sepulcro, vio los lienzos en el suelo. El sudario, en cambio, que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Después, los discípulos regresaron a casa. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella, acercándose, exclamó en hebreo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que le había dicho. Hermanos, esta es palabra de Dios. Este pasaje evangélico lo dividiremos en dos secciones. La primera del 1 al 3 y la segunda del 10 al 18, para formarnos un mejor escenario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También conoceremos los gestos, las palabras y las acciones de los personajes. También vamos a hacer un comentario acerca de las reacciones que tuvieron en este capítulo, en esta presentación del Evangelio. En primer lugar, el asombro que sintió María Magdalena al ver que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, lo que la hizo correr a avisarle a los discípulos que Jesús no estaba, que su cuerpo no estaba y que estaban los lienzos y el sudario. En segundo lugar, tenemos la observación, porque los discípulos, sale Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, se dirigen al sepulcro para ver, se fueron corriendo. Entonces tenemos las carreras que hicieron los apóstoles para llegar a ver el sepulcro, el creer y no creer, el ver de lejos, el ver de cerca. Todo eso nos está indicando que ellos estaban desconcertados porque no sabían qué había pasado con el cuerpo de Jesús.
Luego tenemos el no recordar los discípulos, no tener presente lo que Jesús le había dicho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Eso mismo es lo que hace a los apóstoles que vuelvan a sus casas. El dolor de María Magdalena, que se manifiesta en la búsqueda de Jesús por todos lados preguntando dónde estaba. El miedo de los apóstoles para finalmente llegar al reconocimiento de Jesús cuando Jesús se da a conocer que Él, mencionando el nombre de María, inmediatamente ella lo reconoce que es Jesús. Todas estas reacciones son humanas y muchas veces nosotros las hemos sentido y a veces en eventos en nuestras vidas que se han convertido en situaciones traumáticas. Luego tenemos nosotros el Evangelio en el versículo 13 al 15, que María Magdalena vuelve entonces a dar ese grito de búsqueda de Jesús. Primero se encuentra con los ángeles y le pregunta, ¿dónde está Jesús? Después habla, y luego con Jesús, a quien ella no reconoce, cree que es el jardinero. ¿Qué busca esta mujer a quien Jesús echó fuera de ella a 7 demonios, que son los 7 pecados capitales que sacó de María Magdalena? Y Magdalena, en agradecimiento a que Jesús le había transformado su vida, lo ama y ahora lo busca desesperadamente y no lo encuentra. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús?, se pregunta y llora. Los ángeles le dicen, ¿qué buscas? La pregunta parece retórica. ¿Qué buscas, mujer? Pero tiene un profundo significado cristológico, porque con ello está demostrando que Jesús no ha desaparecido, sino que ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo vivir esta experiencia de Jesús? Los relatos del Evangelio son testimonio de fe, una fe que se vive de la experiencia de lo cotidiano. No sabemos exactamente cómo es un cuerpo resucitado, pero las palabras que Jesús dirigió a Magdalena cuando le dice, suéltame, están indicando que es un gesto corporal de que Jesús resucitó, que está vivo. María Magdalena hace de nuevo este viaje a los apóstoles, porque lo hace con un especial reconocimiento de amor y de fidelidad a Jesús, que lo reconoce y reconoce que su maestro está vivo. Ella corre nuevamente a contarle a los discípulos, ya no a decirles que el cuerpo no está, sino que ahora va donde ellos para decirle que Jesús resucitó y entregarles el mensaje que Jesús le dijo a los apóstoles. Nosotros no podemos obviar la presencia de María Magdalena en los 4 evangelios y en el proceso de la resurrección. María Magdalena está presente en la crucifixión, está presente en la resurrección. Ella es la mensajera a quien Jesús escogió para presentarse ante ella y diera testimonio de que Jesús había resucitado y que le llevara el mensaje de la resurrección a los discípulos. Pidamos entonces nosotros a María Magdalena que nos permita ver en el amanecer y también en aquellos momentos de oscuridad, y que nos dé también esa posibilidad de oír y salir a expresar este mensaje que ella recibió de Jesús, de la resurrección de Él, que Jesús está vivo. Esa va a ser nuestra esperanza y la esperanza que nos va a llevar a vivir nuestra vida de cristianos y nos hará encontrarnos con Jesús en la vida eterna. Donde pasaje
contigo yo estaré. No temas